Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente al mirar a la muerte cara a cara? Esa noche, en una carretera solitaria de Nuevo León, un hombre llamado Ricardo se enfrentó a esa pregunta de una manera que jamás hubiera imaginado. Era un camionero, acostumbrado a las largas horas en la carretera, las cuales le ofrecían un respiro de su vida cotidiana, pero también un espacio para sus pensamientos más oscuros y recuerdos perdidos. La tormenta arremetía con furia, como si el cielo mismo estuviera enojado. Relámpagos cortaban la oscuridad, iluminando brevemente el asfalto mojado que serpenteaba entre las montañas de la Sierra Madre. Ricardo, tras el volante de su camión, sentía cómo la presión del agua golpeando el parabrisas hacía que su corazón latiera al ritmo de la tormenta. Aquella noche no era como las demás. Había algo en el aire que lo inquietaba, una especie de tensión que lo mantenía en alerta. Mientras avanzaba por la carretera, recordaba la advertencia de su abuelo, un hombre de pocas palabras, pero de sabias enseñanzas. Cuidado con la carretera. «Maldita, mijo», le había dicho en una tarde de verano, el eco de su voz aún resonando en la mente de Ricardo. En tiempos de tormenta, lo que encuentres puede no ser de este mundo. Aunque había tomado esas palabras como meras supersticiones, esa noche, en medio de la tormenta, comenzó a cuestionar su escepticismo. Al pasar cerca de un antiguo puente de piedra, un escalofrío recorrió su espalda. La carretera, conocida por su historia de desapariciones y avistamientos inexplicables, parecía cobrar vida. Justo en ese momento, un grito desgarrador rompió el estruendo de la tormenta. No era el sonido del viento ni el retumbar de los truenos. Era un grito humano, un llamado desgarrador que resonó en su interior como un eco de su propio pasado. Ricardo había perdido a su hermana menor, Clara, en un accidente de tráfico años atrás. La culpa lo había perseguido desde entonces, como una sombra que nunca lo abandonaba. Había sido él quien la había convencido de que lo acompañara esa noche fatídica, y desde entonces su vida había estado marcada por la tragedia y el remordimiento. La memoria de su risa, ahora un eco distante, se mezclaba con el grito que había escuchado, como si Clara estuviera llamándolo desde el otro lado. Con el corazón en un puño, miró por el retrovisor con la esperanza de vislumbrar algo, pero solo vio la negrura de la tormenta. Sin embargo, el grito seguía resonando en su mente, un lamento que parecía provenir de la carretera misma. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva, como si el aire estuviera cargado de algo más que humedad. Algo estaba a punto de suceder. El camión avanzaba, pero Ricardo sentía que la carretera lo absorbía, como si lo invitara a un destino desconocido. Entre los truenos y el sonido del motor, comenzó a distinguir una figura en la distancia, al borde del camino. Un destello de luz iluminó brevemente su silueta. Era una mujer, vestida de blanco con cabellos negros que se agitaron como serpientes en el viento. Su mirada era penetrante, como si pudiera ver a través de él, más allá de su dolor y sus secretos. La presencia de aquella mujer parecía alterar la misma naturaleza a su alrededor. Los árboles se movían de manera extraña, como si intentaran protegerse de su esencia. Ricardo sintió que su corazón se detenía. Un sentimiento de terror y fascinación lo invadía. ¿Era ella un espectro, un ángel de la muerte, o simplemente su mente jugándole una mala pasada? Mientras el camión se acercaba a la figura, la tormenta se intensificó aún más y el aire se llenó de una energía electrizante. La carretera, que antes le había parecido familiar, ahora se convertía en un laberinto de sombras y ecos del pasado. Ricardo sabía que debía tomar una decisión: seguir adelante y enfrentar lo desconocido, o dar la vuelta y dejar atrás las
sombras que lo atormentaban. Pero cuando la muerte llama a la puerta, ¿es posible resistirse? La figura en el camino sonreía, y con esa sonrisa llegó la pregunta que cambiaría su vida para siempre. ¿Te atreves a conocer la verdad? La tormenta rugía a su alrededor, y el destino de Ricardo se encontraba entrelazado con los misterios de la carretera maldita. Pero cuando la noche cayó, algo inexplicable ocurrió. La figura de la mujer vestida de blanco, con su mirada profunda y enigmática, se mantenía firme en medio de la tormenta, como un faro en medio del caos. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino también por una extraña atracción hacia ella. ¿Quién era realmente? ¿Era un espectro, un recordatorio de su pasado o una guía hacia su redención? La pregunta lo atormentaba mientras el camión se acercaba más, la lluvia azotando el parabrisas con una furia que parecía querer ahogar sus pensamientos. Unos instantes antes de llegar junto a ella, la mujer levantó una mano, deteniendo el camión en seco. Ricardo, aturdido, se encontró mirando a esa enigmática figura. La tormenta parecía calmarse a su alrededor, como si el mundo entero se detuviera para escuchar lo que estaba a punto de suceder. Ella se acercó, y Ricardo pudo ver que su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por una tristeza profunda, como si llevara el peso de un dolor antiguo. ¿Por qué has venido, Ricardo?, preguntó ella, su voz suave pero firme. Era como si conociera los secretos que él había guardado celosamente, como si supiera de su culpa y su dolor. No puedes huir de lo que llevas dentro. La carretera maldita te ha traído aquí por una razón. ¿Cómo sabes mi nombre?, balbuceó Ricardo, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. La figura lo observaba con una mezcla de compasión y reproche, y en su mirada había un destello de conocimiento que lo inquietaba aún más. «Lo sé porque he estado esperando», respondió, su voz resonando en la oscuridad. «La tormenta no es solo agua y viento, es la manifestación de tus propios demonios. Te he traído aquí para que enfrentes lo que has ignorado durante tanto tiempo». Ricardo sintió que las palabras de la mujer le golpeaban como un rayo. Era cierto que había tratado de olvidar, de seguir adelante, pero el peso de la tragedia nunca lo había dejado. Clara había sido su luz, su alegría, y su ausencia había oscurecido su vida de una manera que no podía explicar. Pero, ¿era esto realmente el momento para enfrentarse a su dolor? La tormenta, con su furia y su estruendo, parecía gritar que sí. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que te atrevas a mirar la verdad a la cara», contestó la mujer. «Tu camino está lleno de sombras, pero también de oportunidades para la redención. Sin embargo, no puedes avanzar sin primero aceptar lo que has perdido». En ese instante, la tormenta volvió a rugir con más fuerza, y Ricardo sintió cómo el camión se sacudía a su alrededor. La mujer extendió su mano hacia él, como si le ofreciera una salida, una forma de liberarse de la carga que llevaba. Pero en ese momento, un golpe sordo resonó a su lado, y la realidad se tornó aún más aterradora. Unos metros adelante, un grupo de luces parpadeantes apareció en la oscuridad. Ricardo, aún en estado de shock, se dio cuenta de que eran un par de coches, detenidos en medio de la carretera. En su interior, figuras se movían con prisa y él sintió un impulso de ayudar, de salir del camión y unirse a ellos. Pero la mujer en blanco lo detuvo con su mirada. «Ellos son parte de tu historia, Ricardo. No puedes escapar de ello. Debes enfrentarte a lo que has evadido», dijo, su tono implacable. Con un gesto, hizo que el aire se volviera denso y tenso. Ricardo sintió cómo la culpa lo ahogaba y en un arranque de desesperación giró la cabeza hacia el grupo de coches. Allí, reconoció a algunos de los rostros que habían sido parte de su vida antes de la tragedia.
Eran amigos, conocidos, personas que había perdido o que habían perdido algo en el mismo accidente en el que Clara había muerto. Con el corazón palpitante, decidió salir del camión, sintiendo que la mujer lo observaba con una mezcla de aprobación y tristeza. Al abrir la puerta, el viento y la lluvia lo golpearon con fuerza, pero él avanzó hacia los coches, la necesidad de confrontar su pasado impulsándolo hacia adelante. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, tratando de hacer que su voz sonara firme. Las miradas de sorpresa y angustia se volvieron hacia él. Uno de los hombres, con una expresión sombría, se acercó. «Ricardo, hemos estado buscándote. Hay algo que necesitamos que sepas», dijo, su voz temblando ligeramente. Era un viejo amigo, alguien que había estado presente en aquella fatídica noche. La culpa se desbordó en el pecho de Ricardo y las preguntas comenzaron a amontonarse en su mente. «¿Qué pasa? ¿Por qué están todos aquí?», insistió, sintiendo cómo la tormenta a su alrededor parecía cobrar vida propia. «Porque la carretera maldita está viva. Hay algo que debemos enfrentar juntos», respondió el amigo, mientras miraba a los otros que, con miradas de incertidumbre, se iban acercando. «No podemos seguir ignorando lo que sucedió esa noche. Clara...» Pere, nombre de su hermana, resonó en el aire como un eco, y Ricardo sintió que su corazón se rompía una vez más. La mujer de blanco observaba desde la distancia, y Ricardo comprendió que no solo debía enfrentarse a su propio dolor, sino también al dolor de aquellos que lo rodeaban. La tormenta, que parecía un mero fenómeno natural, era en realidad un símbolo de la tormenta emocional que cada uno de ellos había estado evitando. Con cada palabra que se intercambiaba, el pasado comenzaba a desenterrarse y los secretos que habían estado sepultados bajo la culpa y el dolor emergían a la superficie. Ricardo sabía que estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían su vida para siempre, y que esa noche, en medio de la tormenta, el camino maldito no solo lo había traído a él, sino a todos aquellos que, de alguna manera, estaban conectados por su historia compartida. La mujer en blanco sonrió, y con su gesto parecía confirmar que el viaje hacia la verdad había comenzado. Un viaje que los llevaría a confrontar no solo los fantasmas del pasado, sino también a encontrar la redención y la esperanza en medio de la oscuridad. Mientras la tormenta seguía rugiendo, Ricardo comprendió que su lucha apenas comenzaba. La figura de la mujer vestida de blanco permanecía en el fondo de la tormenta, como si fuera la única ancla en un mar de confusión. Ricardo, con el corazón latiendo desbocado, se encontró atrapado entre la necesidad de enfrentar su propia culpa y la desesperación de revivir los traumas que había intentado enterrar. La lluvia caía con fuerza, transformando la carretera en un espejo distorsionado, donde las sombras de su pasado se entrelazaban con el presente. El grupo de antiguos amigos que había reconocido se acercaba, y cada paso que daban parecía resonar en la mente de Ricardo como un tambor de guerra. Todos llevaban consigo el peso de lo que había sucedido aquella noche. Todos habían sido arrastrados a la tormenta de su tragedia. «¿Qué es lo que no hemos enfrentado?», se preguntó, sintiendo la presión de sus miradas, de sus recuerdos compartidos. «Clara no fue solo una víctima, Ricardo», continuó su amigo, su voz temblorosa, pero decidida. «Su muerte nos afectó a todos. Nadie ha podido seguir adelante, ni tú ni nosotros». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al escuchar el nombre de su hermana. La imagen de su sonrisa se entremezclaba con el dolor de su pérdida, y en el fondo de su mente una idea aterradora comenzaba a tomar forma. ¿Qué si Clara no había sido solo una víctima? ¿Qué si había algo más oscuro detrás de lo que había sucedido?
La mujer en blanco, que observaba desde la distancia, parecía leer sus pensamientos. Su expresión cambió sutilmente, como si la tormenta se intensificara a su alrededor, absorbiendo el aire y la luz. Ricardo sintió que su mente se nublaba, como si la realidad se escurriese entre sus dedos. «No puede ser. Esto no puede ser real», murmuró. Y la duda se apoderó de él. «Ricardo», la voz de su amigo lo trajo de vuelta a la realidad. «¿Estás bien? Necesitamos hablar de lo que realmente pasó. Hay cosas que hemos mantenido en silencio, cosas que solo pueden ser liberadas en esta tormenta». «¿A qué te refieres?», Ricardo preguntó, aunque en el fondo sabía que la respuesta no sería fácil de escuchar. Esa noche, Clara no estaba sola en el coche. Había alguien más, reveló su amigo, y las palabras cayeron como un rayo en medio de la tormenta. Los demás comenzaron a murmurar entre sí, sus rostros reflejando incredulidad y terror. La revelación resonó en el aire, y Ricardo sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? No puede ser. Siempre pensé que había sido un accidente, un error». «Era un error, sí, pero no de la manera que crees», interrumpió el amigo, su voz temblando. Había algo más en juego. Clara estaba con alguien que no debía estar allí. Recibió una llamada justo antes del accidente. No era solo una simple salida, había una razón por la que estaba distraída. La mente de Ricardo se nubló de nuevo. Cada palabra de su amigo era como un hilo que se desenredaba de un ovillo de mentiras. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué todos han guardado silencio?» «Porque teníamos miedo. Miedo de enfrentar la verdad. Miedo de perderte a ti también», contestó el amigo, su mirada llena de angustia. «Tú estabas tan roto después de su muerte. No sabíamos cómo decírtelo». Ricardo sintió que el aire se le escapaba, como si cada revelación le robara un poco de su cordura. «¿Y si todo lo que he creído hasta ahora es una mentira? ¿Qué si Clara no estaba sola? ¿Y si había algo más oscuro en juego?» La tormenta a su alrededor parecía intensificarse, como si el mundo mismo estuviera reaccionando a su confusión. La mujer en blanco comenzó a acercarse, y Ricardo sintió que su presencia era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. «Tu mente está luchando por aceptar lo inaceptable, pero la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Debes dejar que fluya, dejar que te lave. ¿Y qué hay de ellos?». Ricardo señaló al grupo, su voz llena de desespero. «¿Cómo puedo enfrentar lo que no sé? ¿Cómo puedo ayudarles si ni siquiera sé lo que sucedió? Todos ellos tienen sus propias sombras que enfrentar. Pero tú eres el único que puede dar el primer paso. La tormenta no solo es culpa de Clara, es un eco de todos ustedes, sus decisiones, sus secretos. Necesitas enfrentarlo o seguirás atrapado en este ciclo». La revelación lo golpeó con la fuerza de un relámpago. «No solo yo. Todos estamos conectados en esta tormenta». Con cada palabra que decía, un peso se levantaba de sus hombros, pero otro se añadía en su lugar. Las miradas de sus amigos se volvieron hacia él, buscando respuestas, buscando la verdad que todos habían eludido. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó una mujer del grupo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Debemos hablar. Debemos enfrentar lo que realmente sucedió aquella noche. No podemos seguir ignorándolo. No podemos seguir huyendo», respondió Ricardo, sintiendo que la tormenta comenzaba a calmarse, que el aire se despejaba poco a poco. Justo en ese momento, un grito desgarrador resonó en la noche. Todos se voltearon, y Ricardo sintió que su corazón se detenía. Un nuevo vehículo apareció en la carretera, sus luces brillando intensamente en medio de la oscuridad. Pero no era un coche cualquiera, era el auto de Clara. «¡Clara!», gritó, su voz llena de incredulidad y esperanza. Pero al mismo tiempo,
Una sensación de terror lo invadió. ¿Cómo era posible? La figura de la mujer en blanco lo miraba intensamente, como si supiera que algo más estaba por suceder, algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía. El vehículo se detuvo abruptamente y la puerta se abrió lentamente. Una sombra emergió del interior y Ricardo sintió que el mundo entero se detenía. Era clara, pero había algo diferente en ella. Su mirada era profunda, como si hubiera atravesado una tormenta de su propia creación. Ricardo comenzó a decir, pero su voz se perdió en el viento. La figura de la mujer en blanco se desvaneció en la tormenta y Ricardo se dio cuenta de que la verdadera confrontación apenas había comenzado. La verdad que tanto había temido estaba a la vista, y con ella el camino hacia la redención y el perdón. Pero, ¿estaba realmente listo para enfrentar lo que había estado evadiendo durante tanto tiempo? La tormenta dejó de rugir, pero en su interior, una nueva tormenta comenzaba a formarse, y con cada latido, Ricardo sabía que no había vuelta atrás. La noche aún era joven, y la verdad por fin estaba a punto de revelarse. La figura de Ricardo se mantuvo inmóvil, mirando a Clara salir del coche como si el tiempo se hubiera detenido, como si la tormenta misma estuviera contenida en un instante, eterno. La lluvia había cesado, pero el aire seguía impregnado de una tensión palpable, un silencio que presagiaba la inminente confrontación. Sus amigos, que habían sido testigos de todo, se agolpaban tras él, sus rostros iluminados por la confusión y la esperanza. Clara se detuvo, su mirada atravesando a Ricardo con una mezcla de tristeza y determinación. «Ricardo, por favor, escúchame», dijo, su voz temblando ligeramente. «No sé cuánto tiempo ha pasado, pero hay cosas que necesito que sepas». Él sintió el peso de sus palabras, como si cada sílaba estuviese cargada de un significado oculto. «¿Cómo es posible que estés aquí?», preguntó, su voz un susurro, incapaz de contener la tormenta de emociones que se desataba en su interior. «¿Por qué no volviste antes?». «Porque estaba perdida, y no solo físicamente. La noche de mi muerte». No fue un accidente, Ricardo. Hay verdades que nunca hemos querido enfrentar, y esas verdades me han mantenido cautiva, incluso en la muerte, respondió Clara, manteniendo su mirada fija en él, como si cada palabra que pronunciara tuviera el poder de romper las cadenas que los ataban al pasado. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cautiva? ¿Qué quieres decir con eso? La incredulidad se mezclaba con un profundo deseo de entender, de desentrañar el misterio que había cercado su vida durante tanto tiempo. Lo que sucedió aquella noche no solo fue un accidente. Había alguien más, alguien que no debería haber estado allí. La llamada que recibí no era solo una distracción, era una trampa, reveló Clara, su voz resonando en el silencio que había envuelto al grupo. La revelación dejó a Ricardo sin aliento. Miró a sus amigos buscando respuestas en sus rostros, pero todos parecían tan perdidos como él. ¿Qué quieres decir con trampa? ¿Quién estaba contigo? La desesperación comenzaba a apoderarse de él, una sensación de que cada respuesta solo traería más preguntas. Era un amigo, o eso creía, me había prometido ayudarme, pero en realidad estaba manipulándome. Él quería algo de mí, y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. La noche se volvió confusa y todo terminó en el accidente, explicó Clara, sus ojos llenos de lágrimas que nunca se derramarían. Ricardo sintió que el aire se volvía denso, como si la verdad que Clara estaba revelando tuviera el poder de aplastarlo. ¿Y por qué no viniste a buscarme? ¿Por qué no me avisaste? Su voz se alzó, el dolor y la frustración brotando sin control, porque cuando desperté ya no estaba. Y no solo eso, tu dolor me atrapó. Vi cómo te afectó mi muerte.
cómo todos se distanciaron, como si mi ausencia hubiera creado un abismo entre nosotros. Y me sentí culpable. Siempre fui la responsable, respondió Clara, su voz temblorosa pero decidida. El grupo detrás de Ricardo empezó a murmurar, las palabras de Clara resonando en sus corazones. Si sabías algo, ¿por qué no dijiste nada antes?, preguntó uno de los amigos, su tono lleno de reproche. ¿Y qué hubieran hecho con esa información? ¿Huir? ¿Esconderse? No estaba lista para enfrentar su propia culpa, y sé que algunos de ustedes tampoco lo estaban. Pero ahora, lo que realmente importa es que estamos aquí, y debemos confrontar lo que sucedió, respondió Clara, su mirada volviendo a centrarse en Ricardo. Él sintió que su corazón se desbordaba de emociones. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esto? ¿Cómo podemos liberar todas estas sombras que nos persiguen? Debemos hablar juntos, como solíamos hacerlo. Cada uno de ustedes tiene una parte de la verdad, y solo al unir esas piezas podremos encontrar la claridad. La tormenta ha sido nuestra forma de evitarlo, pero el ciclo debe romperse, explicó Clara, su voz resonando con un poder que parecía trascender la realidad misma. Justo en ese momento, la mujer de blanco reapareció, como si hubiera estado observando todo desde las sombras. Su presencia era serena, pero su mirada estaba cargada de una advertencia. La verdad no siempre es fácil de aceptar. Cada uno de ustedes debe estar listo para enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los de los demás. El camino hacia la redención está lleno de pruebas. Ricardo se volvió hacia su grupo de amigos, sintiendo la presión de sus miradas. Si queremos sanar, debemos ser honestos. Debemos compartir lo que hemos guardado en silencio, lo que nos ha mantenido cautivos, propuso, su voz firme. ¿Y si no podemos soportarlo? ¿Y si nos rompe aún más?, preguntó un amigo, su voz temblando. Quizás solo así podamos reconstruirnos. Quizás solo enfrentando nuestras sombras podamos encontrar la luz, respondió Ricardo sintiendo una oleada de determinación. Clara asintió, sus ojos reflejando la esperanza que tanto habían anhelado. El miedo solo tiene poder si lo guardamos en silencio. Hablar es el primer paso hacia la liberación. Uno a uno comenzaron a compartir sus secretos, sus miedos, su dolor. Cada confesión era como un rayo que iluminaba la oscuridad, cada palabra un paso hacia la verdad. Y aunque las lágrimas fluyeron y las voces temblaron, un sentido de comunidad comenzó a forjarse entre ellos, una conexión que había estado rota por demasiado tiempo. Ricardo sintió que la tormenta dentro de él comenzaba a calmarse, que la verdad empezaba a fluir, liberando la presión que había estado acumulando durante años. Las sombras que una vez lo habían mantenido cautivo comenzaban a desvanecerse, y con cada palabra su corazón se sentía un poco más ligero. Pero en el fondo sabía que la confrontación aún no había terminado. Aún quedaban secretos por descubrir, verdades que debían desenterrarse. Clara y la mujer de blanco observaban, sabiendo que el camino hacia la sanación requeriría más que solo palabras. Requeriría valentía, amor y una disposición a enfrentar lo que habían evitado. Durante tanto tiempo, la tormenta había sido solo el comienzo, el preludio de una revelación que transformaría sus vidas para siempre. Y mientras la última sombra se desvanecía, Ricardo supo que estaba listo para enfrentar lo que vendría, por muy aterrador que fuera. La verdad estaba al alcance y estaba dispuesto a luchar por ella, por Clara y por todos los que habían sido arrastrados a la tormenta. La noche aún era joven y la verdadera confrontación apenas comenzaba. La figura de Ricardo permaneció en el centro de la tormenta emocional que se había desatado. A medida que cada uno de sus amigos compartía sus secretos,
La atmósfera se volvió más densa, pero también más liberadora. Las confesiones se entrelazaron con sollozos y miradas llenas de comprensión, creando un tapiz de dolor compartido que, aunque desgarrador, empezaba a sanar las viejas heridas. Ricardo, después de escuchar el relato de Clara, sintió que la verdad lo golpeaba con fuerza. Era como si cada palabra de ella hubiera sido un puñetazo que lo empujaba hacia un abismo profundo. Pero al mismo tiempo, había una luz en el fondo de ese abismo, una luz que prometía redención. Sin embargo, esa promesa venía acompañada de un precio que aún no podía determinar. ¿Y si todo esto se repite? ¿Y si el pasado vuelve a atraparnos?, preguntó uno de sus amigos, con la voz al borde de la desesperación. Las miradas se dirigieron a Ricardo, quien se sintió abrumado por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. «No lo sé», respondió él, su voz resonando con sinceridad. «Pero debemos estar dispuestos a enfrentar lo que venga. No podemos permitir que el miedo nos paralice de nuevo». Mientras compartían más historias, una sensación de camaradería comenzó a formarse. El grupo, que había estado fragmentado por el dolor y los secretos, se unía en una nueva comprensión. Pero en el fondo de su corazón, Ricardo sabía que no todo estaba resuelto. Las sombras aún acechaban, y el eco de la llamada que había desencadenado la tragedia seguía resonando en su mente. «Necesitamos encontrar a esa persona», dijo Clara con firmeza, sus ojos llenos de determinación. «El que me manipuló, el que me llevó a esa noche fatídica. Si lo hacemos, quizás podamos desentrañar la verdad completa y finalmente liberar nuestras almas». Ricardo asintió, sintiendo que la búsqueda de la verdad era el siguiente paso, inevitable. Sin embargo, el temor le recorrió la columna vertebral. ¿Y si él está esperando, observando? ¿Y si nos atrapa de nuevo? La mujer de blanco, que había estado observando en silencio, intervino. La verdad es como un faro en la oscuridad. Puede atraer a aquellos que desean hacer daño, pero también puede guiar a los perdidos hacia la luz. La elección de seguir adelante es solo de ustedes. Aquel consejo resonó en el grupo. Con una renovada determinación, decidieron unirse para enfrentar el desafío que se avecinaba. A pesar de las cicatrices emocionales que cada uno cargaba, sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. La tormenta había dejado su huella, pero también había sembrado la semilla de la esperanza. El grupo se comprometió a investigar lo sucedido aquella noche, y cada uno se propuso buscar respuestas en su propia vida. Ricardo sintió que el peso de la responsabilidad se desvanecía en parte al darse cuenta de que no estaba solo. Cada uno llevaba sus propias marcas, pero juntos podrían encontrar el camino hacia la redención. Sin embargo, a medida que se preparaban para los próximos pasos, un misterio residual comenzó a surgir. Clara, que había estado en el centro de la tormenta, reveló que había tenido visiones extrañas desde que había regresado. «A veces veo fragmentos de lo que sucedió. No son solo recuerdos. Son imágenes distorsionadas de algo más grande, algo que aún está en juego», confesó, su voz temblando ligeramente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Ricardo, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. «No lo sé con certeza, pero hay algo más que no hemos descubierto. Algo que está más allá de lo que ocurrió aquella noche. Una conexión que va más allá de nosotros», respondió Clara, su mirada perdida en el horizonte. El grupo, aunque aliviado por la liberación de sus secretos, no pudo evitar sentir un escalofrío al escuchar sus palabras. Las sombras aún acechaban, y el misterio que envolvía la muerte de Clara no había sido completamente desentrañado. Ricardo sabía que debía haber más que los secretos que habían compartido y las verdades que habían revelado. La mujer, de blanco que había permanecido en el fondo,
sonrió enigmáticamente. A veces las respuestas no son lo que esperamos. La búsqueda de la verdad es un viaje y cada paso puede llevarlos a lugares inesperados. Ricardo sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que el camino hacia la verdad estaría lleno de desafíos y peligros, pero también estaba convencido de que al enfrentarlos juntos podrían superar cualquier obstáculo. El impacto de sus decisiones resonaría no solo en sus vidas, sino también en las de aquellos que los rodeaban. Mientras el grupo se preparaba para dar el siguiente paso, cada uno sintió la carga de sus elecciones. Las relaciones se habían transformado. La revelación de la verdad había arrojado luz sobre sus propias sombras. Algunos amigos comenzaron a cuestionar su conexión con el pasado y otros se sintieron impulsados a buscar respuestas en sus propias vidas. Ricardo miró a su alrededor, sintiéndose más conectado que nunca con sus amigos. Sabía que la búsqueda de la verdad no solo cambiaría sus vidas, sino que también podría afectar a otros que habían sido tocados por la tragedia. Las repercusiones de sus acciones se extenderían más allá de su grupo, alcanzando a aquellos que habían sido parte de la historia, aunque no estuvieran presentes en ese momento. La noche avanzaba, y aunque las sombras de la tormenta aún estaban presentes, había un sentido de esperanza en el aire. La verdad estaba al alcance, y Ricardo estaba decidido a luchar por ella. Sabía que la búsqueda apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, por Clara y por todos aquellos que habían sido arrastrados a la tormenta. Con una nueva determinación, el grupo se unió en un círculo, manos entrelazadas, como un símbolo de su compromiso mutuo. La tormenta había sido solo el principio, y el viaje hacia la verdad los llevaría a lugares que nunca habrían imaginado. La noche aún estaba joven, y el verdadero desafío estaba por delante. Las sombras podían acechar, pero juntos eran más fuertes que cualquier oscuridad. La búsqueda de respuestas continuaría, y el eco del pasado resonaría en sus corazones mientras se adentraban en el misterio que les esperaba. La figura de Ricardo se convirtió en el núcleo de una búsqueda que los llevaría a enfrentarse con lo desconocido. Mientras el grupo se unía en un círculo, las palabras de Clara resonaban en sus corazones, un eco de advertencia sobre las visiones que la atormentaban. A medida que se preparaban para desentrañar los secretos que habían mantenido ocultos, una sombra de incertidumbre se cernía sobre ellos, como un velo que no podía ser desgarrado. Días pasaron, y la búsqueda de la verdad los llevó a lugares oscuros y desolados, donde cada revelación parecía abrir nuevas heridas. Cada pista que encontraban solo alimentaba el misterio que rodeaba la noche fatídica. Sin embargo, lo que más inquietaba a Ricardo era la revelación de Clara sobre sus visiones. Ella había comenzado a mostrar signos de una conexión sobrenatural con los eventos que habían marcado sus vidas. Algo que parecía ir más allá de lo que habían imaginado. Una noche, mientras revisaban antiguos documentos en una biblioteca polvorienta, Clara se detuvo en seco. «Siento algo», murmuró, sus ojos reflejando un temor profundo. «Hay un vínculo aquí, uno que no puedo romper. Es como si mi esencia estuviera entrelazada con lo que sucedió». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué estás diciendo, Clara?». La respuesta que temía estaba al borde de sus labios. Lo que descubramos podría no solo cambiar nuestras vidas, sino que podría sellar nuestro destino. Hay algo que me dice que no hay cura para esto. Esta conexión que tengo es permanente, confesó, sus palabras cargadas de una desesperación que resonaba en el silencio de la habitación. A medida que la verdad se desnudaba frente a ellos,
la inevitabilidad del desenlace se hacía cada vez más clara. No solo estaban luchando contra un pasado que no podían cambiar, sino que también se enfrentaban a la realidad de que su propia humanidad podría estar en juego. La revelación de Clara era devastadora. Su condición sobrenatural no tenía remedio, y cada intento de liberarse de su pasado parecía atarlos más a la oscuridad. Ricardo, abrumado por la verdad, se sintió como un prisionero de su propia existencia. ¿Y si no hay salida?, preguntó, su voz temblando. ¿Y si estamos condenados a repetir esta historia una y otra vez? Mientras sus amigos lo miraban, la mujer de blanco apareció nuevamente, su presencia etérea iluminando la habitación. La búsqueda de la verdad puede ser una carga pesada, pero también es un camino hacia la comprensión. A veces, enfrentar la realidad de nuestra condición es el primer paso hacia la liberación. Ricardo se dio cuenta de que, aunque la verdad de la conexión de Clara era aterradora, también era un espejo que reflejaba sus propios miedos. La lucha no solo era contra un enemigo externo, sino una batalla interna contra sus propios demonios. Comprendió que aceptar la naturaleza de sus circunstancias era esencial para avanzar, pero el costo podría ser enorme. La tormenta emocional que había comenzado aquella noche había destapado secretos que se creían enterrados, pero también había revelado una verdad más profunda. La lucha por la redención puede no tener un final feliz. Cada uno de ellos, en su intento por sanar, se dio cuenta de que algunos misterios estaban destinados a permanecer sin resolver, y algunas heridas, por más que se intenten curar, podrían dejar cicatrices imborrables. A medida que el grupo se disolvía en la noche, Ricardo sintió una mezcla de tristeza y aceptación. La búsqueda de respuestas no cambiaría lo que ya había ocurrido, y la conexión que Clara había mencionado era un lazo que no podría romperse. La historia no había terminado. Sus vidas seguirían entrelazadas en una danza de sombras y luces, atrapados entre el dolor y la esperanza. La verdad, aunque dolorosa, había sido revelada. Y a pesar de la carga que llevaban, Ricardo y sus amigos sabían que cada paso que dieran juntos sería un acto de resistencia contra la oscuridad que amenazaba con consumirlos. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo diciéndonos cuál fue tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una futura historia.